interesante que hayamos subido hasta Jerusalén después de recorrer de norte a sur Israel, padre. No nos demoramos mucho tiempo en el carro que alquilamos, pues fueron cerca de 100 kilómetros. Considero al pobrecito de Jesús y a sus discípulos que les tocó todo el recorrido a pie. ¡Hey! Se me hubieran ampollado los pies. ¡Ja! Gerardo, esto me recuerda el texto del Evangelio de Juan capítulo 2 versículos 13 al 22, cuando estaba cerca la Pascua de los judíos y Jesús subió hasta Jerusalén. Es lo que se conoce en el Evangelio de Juan como la primera Pascua. Usted una vez nos explicó que Juan relata 3 idas de Jesús a Jerusalén en su ministerio público, mientras Mateo, Marcos y Lucas solo una. Ahora estamos en un lugar santo para el pueblo judío, así que por favor guardemos respeto, pues pisamos el área que se conoce como la explanada del templo. Ahora que estamos aquí, hablemos un poco más sobre el templo de Jerusalén, padre. Avancemos un poco y vamos conversando. En la Sagrada Escritura, el templo es un signo visible de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Desde el caminar del pueblo por el desierto, cuando la presencia de Dios significaba en la tienda del encuentro, hasta la construcción del templo de Jerusalén por manos de Salomón y sus posteriores reconstrucciones, Dios quiso dejar este lenguaje vivo de su fidelidad y de su amor por medio de estas piedras. Sin embargo, recuerden que para los cristianos el nuevo templo no es de piedra y cemento, sino una persona, Jesús. Explíquenos un poco más de eso, Padre Pablo, mientras caminamos un poquito. Pilar, mientras vamos caminando, por favor revisa en tu tablet cuántas partes encuentras en ese texto, desde los versículos 13 hasta el 22. ¡Un segundo! Estoy revisando, porque eso yo lo tengo subrayado en mi Biblia electrónica. Un segundo, no me demoro. ¡Listo! Encuentro 3 partes. La primera del versículo 13 al 17, la segunda del versículo 18 al 21 y la tercera el versículo 22. Sigamos caminando y nos explica allí más adelante la primera parte. Con eso hacemos un poco de ejercicio, pues hemos comido mucho por estos días. Atención, Jesús llega como peregrino a Jerusalén para la fiesta de la Pascua, así como estamos nosotros el día de hoy. Sí, así como nosotros, pues por estos días hay muchos peregrinos por aquí. No interrumpa, Sebastián, nos haces perder la idea. Prosiga, Padre Pablo. Jesús entra a este mismo lugar donde estamos ahora, llamado la explanada del templo, y se encuentra ante un mercado. Allí vendían animales para los sacrificios y se realizaba cambio de monedas para pagar el tributo del templo. ¿Y por qué hacían eso acá? ¿Es que acaso no había un supermercado para comprar víveres o un centro comercial para cambiar dinero? A ver, amor, no estaban haciendo mercado. Compraban y vendían animales, porque si tú te acuerdas, el padre Pablo nos explicó una vez que en el libro del Levítico hay una cantidad de normas sobre animales que se deben sacrificar en el templo para purificarse y estar en comunión con Dios. Y el cambio de monedas se veía que existían muchos de ellos en la época, pues Jerusalén era un lugar de comercio de la región donde venían muchos extranjeros. Han aprendido mucho, mis muchachos. ¡Qué orgulloso me siento! Vamos hasta allí y continuamos nuestra charla. Jesús ve los abusos de estos comerciantes y reacciona con muchísima rabia, pues han convertido un espacio sagrado de la relación con Dios en un negocio. Se ha perdido el verdadero centro y significado. A veces sucede eso con algunos lugares de peregrinación religiosa. Se quedan con lo externo, colocan negocios y se pierde lo importante, que es el estar en relación con Dios. Pilar, no seas imprudente, por favor. Atención, Jesús observa que lo que allí está sucediendo no está de acuerdo con el Dios a quien proclama como su Padre. Lo que estaba diciendo ahora. Hay lugares religiosos que pierden su esencia religiosa porque se vuelven lugares de negocio. Pilar, en boca cerrada no entra mosco, por favor. Concéntrate en lo que estamos hablando. Bueno, me concentraré en este negocio. Ay, Jesús va a decir, la casa de mi padre no es un mercado. Esto únicamente en la versión de Juan. Porque en Marcos va a decir, vosotros la tenéis hecha una cueva de bandidos. Ya lo dije, se ha perdido la esencia. Lo más importante son los animales, los negocios, el cambio de dinero, lo externo. Y realmente no están en comunión con Dios.
Cualquier parecido con la realidad en algunos lugares que conozco es pura coincidencia. Ya te ha dicho el padre que no seas imprudente, Pilar. Mientras nos acercamos a la muralla occidental de donde quedaba el templo de Jerusalén, continuemos con la segunda parte, Padre Pablo, donde los judíos le piden a Jesús que explique su reacción. Ahí, Jesús desenmascara que el sentido primordial del templo se ha perdido. La dignidad de la casa de su padre ha sido pisoteada por la búsqueda de los intereses comerciales y económicos de algunas personas. Ay, padre, usted me dirá que tan imprudente, pero cualquier parecido con la realidad de verdad que es pura coincidencia. Hermanita, ya te dijeron que no seas imprudente. Las autoridades judías le piden a Jesús pruebas. ¿Pruebas de qué? Pues de la relación que Jesús tiene con Dios, pues lo llama padre. Esto suena presuntuoso. Por eso los judíos le piden un signo a Jesús. Muchísima atención. En el Evangelio de Juan la palabra signo significa milagro. Jesús anuncia el signo de todos los signos, el milagro de todos los milagros, la última y definitiva confirmación de su obra en este mundo, su propia muerte violenta, pero también su resurrección. ¡Ay! ¡Qué caminadera, padre! Por fin llegamos al muro occidental del templo, que algunos llaman el muro de las lamentaciones. Precisamente los judíos malinterpretan sus palabras, pensando en el templo de piedra, como las ruinas que vemos en este momento. Jesús está refiriendo al verdadero templo, a lo sagrado, a su cuerpo, el cual después de ser martirizado en la cruz, resucitará. Ya entendí, el milagro de los milagros es la resurrección. Padre Pablo, explíquenos la tercera parte para ir a conocer un poco más de cerca ese lugar sagrado de los judíos. El versículo 22 es una gran prueba del sentido pascual de los evangelios, pues el autor sagrado relaciona lo que dijo Jesús esa vez con lo que sucedió después de la resurrección. Será después de la resurrección del Señor que los discípulos comprenderán el sentido de la cruz. Pero padre, entonces, ¿qué sentido tienen las ruinas de este templo para los cristianos? Buena pregunta, Pilar. El nuevo lugar definitivo de la presencia de Dios en medio de su pueblo es Jesús el Cristo. Él es la perfecta casa del Padre. Es el lugar de adoración por excelencia. Estas ruinas del templo son eso, ruinas. Quedaron después de varias destrucciones, mientras que el cuerpo del resucitado jamás será destruido. El mayor signo de Jesús, el Cristo, es ser el templo por excelencia donde habita Dios. Moraleja, lo importante no son los signos externos de la religión, como los templos y cosas de esas. De nada sirve la belleza de los templos hechos con las manos humanas si no reconocemos a Jesús como el verdadero templo de Dios que vive en nuestro cuerpo, pues nosotros somos templos del Espíritu Santo. Oye, hermanita, excelente tu reflexión. Bueno, muchachos, dicho esto, me iré a meter mi papelito con mi petición en el muro de las lamentaciones. A ver, ¿quién me va a sacar la foto?